Vale, bueno, pues ayer vimos lo que era la ley de Ohm, entonces, por cierto, ayer fue el día de pi, ¿vale? Que fue 14 de marzo. Y hoy vamos a ver los tipos de circuitos, ¿vale? En este primer vídeo vamos a ver los circuitos en serie. Entonces, ¿qué tipo de circuitos vimos? Pues nosotros ya sabemos, ¿no?, que existen los circuitos en serie, que es el primer tipo de circuito que vimos. Luego estaban los circuitos paralelos, que es el segundo tipo que vimos. Y por último ya los circuitos mixtos, que para hacer los circuitos mixtos tenemos que ser expertos en circuitos en serie y circuitos paralelos, porque en mixto eso es una mezcla entre circuitos en serie y circuitos paralelos. Entonces en este primer vídeo vamos a recordar qué eran los circuitos en serie, ¿vale? Recordar, se supone que ya no lo sabemos, ¿eh? Entonces, circuitos en serie. Vale, ¿cómo nosotros distinguíamos que si es un circuito, cómo sé yo que un circuito es un circuito en serie y no es paralelo o no es mixto? Bueno, pues lo primero, vamos a representar aquí un dibujito, ¿vale? Y ahora vemos eso. Entonces, aquí la intensidad, bueno, lo primero de todo es recordar, ¿no? Ya vimos en el vídeo anterior que I es la intensidad. Y muy importante que se medía en amperios, ¿vale? Aquí se mide. Esto es muy importante, no se me puede olvidar el vídeo anterior. La intensidad. Luego la V es el voltaje. El voltaje ya vimos que se medía en voltios y se representaba con la letra V. Y por último teníamos la resistencia. R significa resistencia, ¿vale? Y se representaba con esta letra griega que hemos dicho que se llamaba omega y se dicen ohmios, ¿vale? La resistencia en ohmios, ¿vale? Pues entonces, ¿qué tiene de especial los circuitos en serie? Los circuitos en serie vamos a tener más de una resistencia y por tanto más de algún voltaje. Aquí, por ejemplo, ¿por qué es en serie? ¿No? Cuando tú ves una serie hay un capítulo, luego hay otro capítulo, luego hay otro, no sé, depende de qué serie sea. Pues aquí, por ejemplo, esta serie pues tiene 2 capítulos, ¿no? En este caso, que es eso de en serie, pues que unimos esta resistencia directamente con esta. ¿Ves que a partir de esta resistencia tú dices, yo estoy aquí, ¿vale? Pues por aquí me vengo y conecto directamente a la otra resistencia. Pues esto es un circuito en serie. Pero bueno, los circuitos en serie tienen su particularidad. ¿Qué tienen de importante los circuitos en serie? Que no lo van a tener los circuitos paralelos, ¿vale? Pues los circuitos en serie tienen de particular que la intensidad es la misma. Es la misma para todas las resistencias. Para todas las resistencias. Entonces, aquí que me tengo que quedar, que la intensidad es la misma, ¿vale? Siempre, es la misma intensidad siempre. Ahora vamos a ver eso, cómo lo ponemos. Y el voltaje total, ¿qué es el voltaje total? Pues está este voltaje grande, ¿no? Pues el voltaje total de la pila es igual, ¿vale? Vamos a escribirlo así. El voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes. Aquí que tenemos un voltaje y otro voltaje. Imagínate que tuviéramos otro circuito, que tenemos 3 resistencias. Pues entonces el voltaje total sería V1 más V2 más el otro, ¿vale? El voltaje total es igual a la suma del voltaje consumido. Del voltaje consumido en cada una de las resistencias, ¿vale? Eso es lo más importante. Pues entonces, vale, una de las cosas que nos piden mucho siempre es la resistencia equivalente. Entonces, los circuitos en serie, la resistencia equivalente es la suma de la resistencia. Ten en cuenta que por eso eran en serie, porque se unían las resistencias. Pues entonces la resistencia equivalente, en el caso de mi dibujito era R1 más R2, pero en el caso general R1 más R2 más R3 más toda la resistencia que nosotros pongamos, ¿vale? Entonces vamos a hacer ahora ejemplos. Pues entonces, el primer ejemplo, vamos al ejemplo A. Pues tenemos un circuito, así, así, así. Me dicen que el voltaje son 10 voltios. La intensidad no me dicen cuánto es. R1 me dicen que son 20 ohmios. Y R2 me dicen que son 30 ohmios. Y V1 y V2 no me dicen cuánto es, ¿vale? Entonces yo nada más es ver esto, ¿qué es lo que digo? ¿Ves que las resistencias están unidas directamente? Pues entonces yo lo primero que hago es decir que esto es un circuito en serie.
Y ahora, los circuitos en serie ya hemos dicho que tienen una fórmula. ¿Qué pasa? Que la intensidad es la misma siempre, pues yo lo tengo que tener en cuenta, que la intensidad es la misma siempre, es la misma. ¿Qué pasa? ¿Cómo se calcularía la resistencia equivalente aquí? Pues la resistencia equivalente hemos dicho que es la suma de las resistencias. Pues como yo aquí tengo R1 y R2 nada más, pues pondría que es R1 más R2. Es decir, primero intentamos poner la formulita y luego ya me veo a qué puedo calcular. Y el voltaje, ¿no? El voltaje final era igual a la suma de los voltajes consumidos. Aquí tenemos 1 y 2. Entonces V1 más V2. Vale, entonces me dicen que calcule los datos que faltan y el valor de la resistencia equivalente. Vale, ¿qué datos me van a faltar? Pues para empezar me falta I, me falta V1, me falta V2, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos, ¿qué es? Lo primero que yo voy a calcular es la resistencia equivalente, ¿vale? Porque como tengo que es la suma de la resistencia, lo puedo usar. Pues entonces me vengo aquí y digo, la resistencia equivalente es R1 más R2. ¿No? Me vengo aquí porque juego sobre seguro, ya sé cuánto vale R1 y R2. Por tanto, la resistencia equivalente sería 20 más 30, que son 50. Resistencia, la resistencia se mide en ohmios. Pues 50 ohmios, ya tenemos la resistencia equivalente. Vale, y en todos estos casos, ¿ves que me están calculando? Tengo relacionada la intensidad, el voltaje y la resistencia. Por tanto, vamos a tener que usar la ley de Ohm, esto siempre, ¿vale? ¿Qué me decía la ley de Ohm? Que la intensidad es igual al voltaje partido la resistencia, en este caso la resistencia final. ¿Qué pasa? Que en los circuitos en serie la resistencia final va a ser la resistencia equivalente, es la final. Es como si tú ahora me hicieses un dibujito y en vez de ponerme dos resistencias me pusiera solamente una resistencia, ¿vale? Que esto ya se ve mejor en los circuitos mixtos. Y en vez de R1 y R2, pues tú me puedes poner R equivalente, ¿no? Vale, pues entonces esta es la ley de Ohm. Pues entonces yo me vengo aquí con la ley de Ohm y digo, vale, primero la formulita y luego ya empezamos a sustituir. La I, ¿sé cuánto vale la I? A ver, echo esto para atrás un poquito. ¿Sé cuánto vale la I? No, es una incógnita. Pues I es igual. ¿Sé cuánto vale V total? Sí, vale 10. Partido la resistencia equivalente, que lo acabamos de calcular. Entonces esto me quedaría un quinto y un quinto vale 0,2. Ya recordamos que la intensidad se mide en amperios, por tanto 0,2 amperios. ¿Vale? Y una vez que encuentro un dato, pues lo rodeo. Ya tengo la resistencia equivalente, la intensidad, que además sé que por ser un circuito en serie es la misma siempre. Entonces la intensidad no hay problema. Y ahora que tengo que calcular V1 y V2. Bueno, pues entonces llegamos a que yo miro y digo, tengo dos formulitas, ¿no? V1 más V2 o bien la ley de Ohm para cada uno de ellos. ¿Qué me decía la ley de Ohm? Que la intensidad era igual al voltaje partido la resistencia. Pues ahora vamos a hacer la ley de Ohm para cada uno de ellos, jugando con que la intensidad es la misma siempre. Entonces yo tendría que la intensidad, ¿no? Si tú te vienes aquí diría I1 es igual a V1 partido R1, salvo que no tiene sentido llamarle I1 cuando he dicho que I es la misma siempre, pues entonces lo llamo I. A I1 lo llamo I, a I2 lo llamo I, si hubiera I3 también lo llamo I, porque es la misma siempre, no es una incógnita. Entonces esto es lo que me dice la ley de Ohm, ¿no? Si no, pues lo pongo aquí de nuevo, ley de Ohm, pero ya aplicado a la primera resistencia. Entonces, ¿la intensidad sé cuánto vale? Sí, además la misma siempre, por tanto 0,2 es igual a V1, que no lo sé, partido R1, que R1 sí lo sé, vale 20. Pues partido 20. Cuando quieres escribir en la misma línea, acuérdate de que ponemos un entonces, ¿vale? Es decir, no me puedes poner igual, iguales no. Entonces, ¿cómo se despeja? Pues tapo lo que me estorba, que es V1, y pongo 0,2. Y esto que está dividiendo, ¿cómo va a pasar? Pues pasa multiplicando. Y cuando multiplicamos 0,2 por 20, me quedan 4. Estamos hablando de V1. ¿V1 qué era? Un voltaje. Pues entonces el voltaje hemos dicho que se mide en voltios. Ya tendríamos el primer voltaje. Y ahora el segundo voltaje, pues lo podemos calcular o bien de la misma fórmula o viniendo aquí, sustituyendo estos dos que tenemos y calculando V2. Yo, por ejemplo, lo voy a utilizar otra vez usando la ley de Ohm, ¿no? Pues la ley de Ohm sería V2 partido R2. Y tú pondrías I2, pero como I es la misma siempre, pues entonces puedo dejar I. Entonces me vengo aquí y sustituimos, ¿vale? I
0,2 es igual a V2, que no lo sabemos, y R2 vale 30, pues partido 30. Y volvemos a hacer lo mismo, V2 sería igual a 0,2 por 30, ¿no? Porque se está dividiendo, entonces yo lo paso multiplicando. Y 0,2 por 30 me queda que son 6. Como el voltaje hemos dicho que se mide en voltios, pues me quedarían 6 voltios. Y ya me vengo al dibujito y veo que ya he calculado V1, he calculado V2, he calculado I y la resistencia equivalente, que era lo que me pedían. Por tanto, ya habríamos acabado este primer ejercicio, ¿vale? Vale, vamos a ver ahora el siguiente ejercicio, ¿vale? Lo que te aconsejo es que lo copies esto, intentes hacerlo tú y luego ya lo miras en el vídeo a ver si lo has hecho bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues si te fijas, yo en el momento que veo que las resistencias se unen directamente, pues sé que el circuito es un circuito, y lo escribimos, es un circuito en serie, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues los circuitos en serie, a mí me dicen que calcule, ¿vale? Me piden que calcule la resistencia equivalente y los datos que faltan. Pues para empezar, la resistencia equivalente la puedo calcular. La resistencia equivalente hemos dicho que es la suma de las resistencias. Pues entonces será R1 más R2. ¿Por qué? Porque en este caso solo tengo R2. Si tuviera R3, pues R1 más R2 más R3. Y meto siempre la fórmula en un cuadrito. Me vengo aquí y digo R1, ¿cuánto vale? 100. ¿Cuánto vale R2? 50. Por tanto, estos son 150. La resistencia se mide en ohmios. Pues entonces, 150 ohmios. Ya tengo la resistencia equivalente. Bien, ¿qué tenemos que calcular? Pues los datos que faltan. En este caso, ¿qué es? La intensidad, el voltaje 1 y el voltaje 2. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué sabemos de los circuitos en serie? Que la intensidad es la misma siempre. Pues lo escribimos, la intensidad es la misma siempre. ¿Y qué sabemos además de voltaje? Pues el voltaje final es igual a la suma de cada uno de los voltajes consumidos, ¿no? En este caso, como tengo 2, pues hasta 2. Y siempre que me relacionan voltaje, intensidad y resistencia, sé que está aquí la ley de Ohm. Pero cuidado, la ley de Ohm en general, ¿vale? La ley de Ohm me decía que la intensidad era igual al voltaje partido la resistencia. Pero claro, cuando yo hablo de mi circuito en serie total, V total y R total, que es la resistencia equivalente. Por tanto, yo puedo intentar calcular I así. Yo sé que I es igual a V total partido la resistencia equivalente, ¿no? Pues entonces me vengo aquí si pongo ley de Ohm. Lo puedo poner de nuevo, que ya lo he puesto antes. Entonces me vengo aquí y sustituimos. Y no sé cuánto es, no, la V total. La V total vale 15. Pues entonces pongo que es 15 partido la resistencia equivalente, que son 150, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú divides 15 entre 150, si tú divides 15 entre 15 te queda 1 y 150 entre 15 te va a quedar 10, ¿vale? Entonces 1 entre 10 es 0,1 y como la intensidad se mide en amperios, pues tenemos 0,1 amperio, ¿vale? Ya hemos calculado la intensidad, pues me vengo al dibujito y lo que hago es rodearlo para saber que eso ya lo tengo. ¿Qué me queda? V1 y V2. Pues al igual que antes vamos a jugar con la ley de Ohm. ¿Por qué con la ley de Ohm? Porque yo sabría que I1 es igual a V1 partido R1, pero como la intensidad es la misma siempre, pues entonces en vez de llamarlo I1, que para ti es más fácil I1, pues me pones I1 y yo sé que esto es I. Es igual a V1 partido R1, ¿vale? Lo meteríamos así en un cuadrito. Entonces, ¿ves? Para escribir en la misma línea pongo entonces, ¿cuánto vale I1? I1 y 0,1, ese dato ahora sí lo conocemos. V1 es mi incógnita, es lo que yo ahora mismo quiero averiguar. Partido R1, R1 vale 100. ¿Cómo se despeja? ¿Ves? Si quiero escribir en la misma línea, escribo una flecha, o sea, como un igual y así, y este signo de mayor, ¿vale? ¿Cómo se despeja? Si no, te vienes aquí debajo y me escribes tan normal, ¿vale? Pero para aprovechar espacio, V1 es igual a 0,1 y esto como está respecto de V1, dividiendo, pues entonces yo lo paso multiplicando, ¿vale? ¿Cuánto es 0,1 por 100? Esto es como pasar la coma a dos lugares, eso me quedaría 10, ¿vale? Si no, pues lo puedes poner en la calculadora. Y como el voltaje hemos dicho que se mide en voltios, pues ya tengo que V son 10 voltios, rodeamos V1 y ahora igual pues tengo que calcular V2. V2, pues lo mismo, puedes usando esta formulita o bien como antes aplicando la ley de Ohm, ¿vale? Por ejemplo, yo siempre prefiero usarlo aplicando la ley de Ohm.
¿Cómo es aplicando la ley de Ohm? Pues si 2 sería igual a V2 partido R2, pero la intensidad es la misma, entonces ya no la puedes poner que es I. Entonces, y ya hemos dicho que es 0,1, V2, anda, V2 era mi incógnita, por tanto, eso tiene que seguir como incógnita. Y R2, pues R2 vale 50. Por tanto, si yo despejo, ¿ves? Una flechita, entonces, si no, me vengo aquí y escribo aquí. V2 sería igual a 0,1 y este 50 está dividiendo respecto a V2. Pues entonces para irse hace lo contrario, que es multiplicar. Y esto sería 5V. Acuérdate que si de todas formas lo quieres comprobar, como V total es la suma de los V pequeñitos, si este V1 hemos dicho que vale 10 y este V2 5, 10 más 5, 15. V total debe de valer 15, que es lo que vale, ¿vale? Es una forma de comprobarlo, ¿vale? Ya habríamos acabado este ejemplo de aquí. Vale, ya por último vamos a hacer este ejemplo de aquí, ¿vale? Este ejemplo es un poquillo distinto. Aquí, ¿qué pasa? Pues lo primero que hacemos es lo mismo, saber reconocer qué tipo de circuito es. Si te fijas, ¿ves que se pueden pasar de una resistencia a otra fácilmente? Pues entonces lo primero que hacemos es poner un circuito en serie, ¿vale? Es el primer paso, reconocer el circuito. Después, ¿qué sabíamos de los circuitos en serie? Pues yo me vengo aquí, abro una llave y pongo las cosas que sé, que la I es la misma siempre. La intensidad es la misma siempre y además sé que la V total es igual a la suma de las V pequeñas. ¿Qué pasa? Que siempre había escrito esto, pero es que ahora tengo 1, 2 y 3. Pues entonces 1, 2 y 3. ¿Vale? ¿Qué otra cosa también sabemos? La resistencia equivalente, ¿no? La resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. En este caso hay 3, pues 3. Y además sabemos la ley de Ohm. La ley de Ohm es para este circuito y para todo. La ley de Ohm es para siempre. La ley de Ohm. ¿Qué hace la ley de Ohm? La intensidad es igual al voltaje partido la resistencia. ¿Vale? Pues pongo aquí las herramientas que tengo y ahora veo cómo las uso. Ahora no puedo empezar como siempre porque no tengo la resistencia 3. Entonces no puedo decir que no puedo intentar usar la resistencia equivalente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues pensamos y decimos, vale, si no puedo saber la resistencia equivalente, tampoco puedo saber esto de cada uno de ellos. Si no sé cuánto vale V1, tampoco puedo intentar averiguar y de esta forma, ni esta, ni esta. Ahora tenemos un problema. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En el caso en el que tengamos un circuito, por ejemplo, como este, y no sepas por dónde empezar, ¿qué sí sabría? Relacióname. Tú sabes que V total es igual a la suma de las V pequeñitas, ¿no? Vale, pues entonces la V grande la sé, sí, la V3 también. Por tanto, si este está sumando, pasa restando. Pues yo sé que V1 más V2 va a tener que ser esta V total y este que está sumando la paso restando porque es un dato que tengo. Vale, entonces tengo que 24 menos 9 es igual a V1 más V2. Por tanto, tengo que 15 es igual a V1 más V2. Vale, pues bueno, todavía no sé cuánto vale V1 ni V2. Pero hemos empezado a hacer algo, ¿no? Tengo que V1 más V2 es esto. Entonces, si te fijas, esta formulita la utilizamos siempre que relacionamos la misma V con la misma I con la misma R. Si hemos dicho que I1, en este caso I1 es igual que I, pues entonces la relacionamos con V1 y R1. Pero a mí que me interesa ahora relacionar V1 más V2. ¿Por qué? Pues porque es lo que tengo, si es que no puedo usar otra cosa. Pues entonces, si tú quieres usar esta formulita como la I es la misma siempre, pues para relacionarlo con V1 más V2, ¿qué voy a tener que poner? Pues R1 más R2. Al igual que cuando yo utilizaba el ejercicio anterior, tenía, por ejemplo, que I1, que es igual que I, era igual a V1 partido R1, relaciono el voltaje con su resistencia. Aquí, si yo estoy relacionando estos dos voltajes sumándose, pues lo tengo que relacionar con estas dos resistencias también sumándose, ¿vale? Entonces, estos dos sé quiénes son, esto sí sé quién es, porque esto sé que es 15 y R1 más R2 serían 10 más 20. 10 más 20, entonces esto es 15 partido 30. ¿Se puede simplificar? Sí, entre 15 me quedaría 1 y entre 15 me quedaría 2. ¿Y un medio cuánto es? Un medio es 0,5 y como hablamos de intensidad lo llamamos amperio. Entonces ya he averiguado I. Muy bien, ya como sé la I, pues ya otra vez puedo intentar calcular V1, V2 y luego de la misma forma R3, ¿vale? La complicación en este ejercicio era que tenemos que saber que esta formulita es cuando yo relaciono lo mismo con lo mismo. Entonces, yo me vengo aquí, a ver, que se está quedando esto sin batería. Bueno,
yo me vengo aquí y diría, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues calcular V1. ¿Cómo? Pues con la ley de Ohm. V1 partido R1. Siempre meto la formulita en un cuadrito y como ahora ya sé que la I es 0,5, V1. V1 yo no sé quién es, pero R1 sí. R1 vale 10. Entonces, ¿ves? Yo siempre intento aprovechar la misma línea que no. Pues tú escríbelo abajo, ¿vale? Pero no me pongas igual no. V1 es igual a 0,5 y este que está dividiendo respecto a V1 pasaría multiplicando. 0,5 por 10, paso una coma, pues sería 5. ¿Y cómo es el voltaje? Pues se mide en voltios. ¿Vale? Y entonces, pues ya tenemos calculado V1. Vamos a hacer de la misma forma, vamos a calcular V2. Pues escribimos la ley de Ohm y yo, por ejemplo, si quiero escribir aquí, tengo que empiezo a sustituir. Digo, vale, ¿cuánto vale la I? La I ya hemos dicho que vale 0,5. Pues 0,5 es igual a V2, que V2 es nuestra incógnita, por tanto, igual a V2 partido R2. R2, ¿cuánto vale? 20. Pues partido 20. Y despejamos, ¿ves? Si quiero escribir la misma línea, vuelvo a insistir, ponemos una flechita. V2 es igual a 0,5 y este 20 me estorba. ¿Cómo está respecto a V2? Dividiendo. Pues entonces pasamos multiplicando, ¿vale? Y entonces vamos a ver cuánto es 0,5 por 20. Pues esto sería 10 voltios, ¿vale? Acuérdate que siempre el voltaje lo expresamos en voltios. Y por último, relacionamos ahora V3 y R3, con la diferencia de que ahora V3 sí sabemos quién es, vale 9. Lo que no sabemos es R3, ¿vale? Entonces, ¿cómo despejamos? Pues R3 que está dividiendo, lo primero que hago es pasarlo multiplicando. Y ahora, ¿cómo despejo? Pues, o aquí ves que como he pasado otra línea, no hace falta que ponga la flechita. La flechita si quisiera escribir aquí, ¿vale? Por ejemplo, vamos a utilizar este espacio. Pues R3 es igual a esto. Tapo lo que me estorba y como está multiplicando, pasa lo contrario, que es dividiendo. Entonces tenemos que R3 vale 9 entre 0,5 son 18. Y como es resistencia, pues en ohmio, ¿vale? Entonces ya me vengo aquí y rodeo la intensidad V1, V2 y R3. ¿Qué pasa? Que la resistencia equivalente no la he calculado, pero ahora sí puedo calcularla. Pues entonces me vengo aquí y pongo que la resistencia equivalente es R1 más R2 más R3. R1 yo sabía que valía 10, R2 20, pues serían 10 más 20. Y ahora he calculado R3, que es 18. 20, 30, 48. 48 ¿qué? La resistencia se mide en ohmios. Pues entonces tengo que 48 ohmios. Entonces ya hemos calculado todo lo que me faltaba y además la resistencia equivalente, ¿vale? Si te fijas puedes comprobar que la V total tenía que medir 24, ¿vale? Valía 24 y eso es la suma de la V pequeñita. Pues la V pequeñita, una V me ha salido 5, la otra me ha salido 10, pues entonces 10 y 5, 15, 15 más 9, 24, ¿vale? Es una forma de comprobarlo.